Primero está la sociedad, después está el individuo. El individuo no existe sin la sociedad. Salvo que alguien haya leído Robinson Crusoe y se haya creído que eso es verdad, no existe la vida del individuo sin la vida social. 15 segundos. Por lo tanto, una sociedad que se construye sobre la base de la propiedad privada, que explota a las masas y que vive de esa explotación, no puede ser una sociedad moral. El capital necesita el patriarcado para subordinar a las mujeres y explotar más eficazmente a la clase obrera en su conjunto. Es por eso que nada garantiza, mientras exista la sociedad de clases, que los problemas que portamos las mujeres no terminen como en el cuento de la criada. Simplemente bastará 15 segundos. con que dejemos el capitalismo librado a las libertades individuales. Muchas gracias. Bueno, yo todavía ni siquiera hablaba. Ya me acusaron de no conocer los debates, de los términos del debate, de no entender lo que es el socialismo, de oprimir a las mujeres y una serie de cosas. Y yo ni siquiera he hablado. No le saquen minutos. Pero déjenme decirles que yo venía con una muy buena disposición a este debate, pero lo que me doy cuenta es que aquí hay una serie de falacias, de argumentos que no tienen ningún fundamento en la historia ni en la evidencia, y una serie de inconsecuencias en lo que se plantea, porque ni siquiera hasta ahora, y espero que en el tercer exponente esto cambie, se ha definido lo que es el socialismo para justificar por qué es mejor que un sistema de libre mercado. Lo que sí se hace siempre es plantear un capitalismo real con todos los pecados que tiene versus un socialismo ideal, que es aquel donde todos vamos a ser felices y vamos a ser, por supuesto, prósperos y vamos a ser iguales. Pero déjenme decirles una cosa. Yo creo firmemente que en última instancia lo que deseamos en ambos lados es lo mismo. En última instancia. Ludwig von Mises lo dice, un gran economista liberal que ha sido muy influyente en el siglo XX, lo dice. Los socialistas y los liberales al final ambos reclaman que quieren el bien del hombre, el bien del ser humano, digámoslo así. ¿Qué es el bien del ser humano? El bien del ser humano es tanto la prosperidad económica, que Marx estaba obsesionado, Marx creía que no había libertad si no había riqueza, como la dignidad humana, ¿sí o no? Es decir, tiene un componente de bienestar material y un componente de bienestar moral, donde entra todo el juego de la solidaridad, de la cohesión y todas esas cosas que los socialistas ponen mucho énfasis y que nunca han logrado ni han sido capaces con sus sistemas aplicados en la práctica general, porque siempre la han terminado destruyendo. Entonces, déjeme volver a por qué el socialismo, y si Marx viviera hoy en día, debería abrazar el capitalismo. Y no voy a hablar de capitalismo porque es un concepto que acuñaron los socialistas, específicamente Werner von Barth. Marx nunca utilizó el concepto capitalismo, hablaba de capital, no de capitalismo. Werner von Barth acuña el concepto para criticarlo. Y por lo tanto ya viene cargado con un componente de inmoralidad. Por lo tanto yo les voy a decir de lo que voy a hablar. De un sistema de libertad personal, de libre emprendimiento. Eso es lo que yo entiendo por capitalismo. No el arreglo corrupto de las élites oligarcas que abusan en coludidas con los políticos de lo que se estaban refiriendo acá. Ese es otro sistema que no es el de libre emprendimiento. Déjenme decirles que Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación. ¿Fundado en qué? Una teoría del valor-trabajo que él sacó de la economía clásica y dijo, por definición, el capitalismo equivale a esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto, yo estaría de acuerdo con Marx. Porque soy contrario a la esclavitud. ¿Por qué? Porque creo en la libertad personal. Pero si hubiera sido correcto, se habría producido lo que él también predijo, que era el colapso del sistema capitalista y la creciente pauperización de la clase proletaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo lo contrario. Los proletarios, la burguesía y todos nuestros antepasados vienen de ahí, y nosotros los que estamos acá somos prácticamente burgueses hoy día en Occidente, ellos también. Bueno, vive con la mejor condición de vida de la historia humana, y si ustedes ven los datos, nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Entonces, si trabajo de explotación, nunca había menos explotación que hoy, incluida la época pre-revolución industrial. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana. No se olviden ustedes que en el programa de Gotha él dice, fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado?
Si Marx estuviera hoy día vivo, y los socialistas en general que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Porque el capitalismo es el sistema que se está acercando al ideal que él prometió, el ideal de una sociedad más igualitaria, con menos clases que antes de la Revolución Industrial, donde estaba todo predeterminado, y el ideal de una sociedad donde hay más bienes materiales que pueden terminar generando la libertad humana que a él tanto le preocupó, independiente como la haya definido. Me quedan 15 segundos porque estoy viendo mi cronómetro, ya lo sé. Independiente como él lo haya definido, no cabe absolutamente ninguna duda de que todo el edificio teórico económico marxista está mal y por lo tanto las consecuencias morales e implicancias morales son equivocadas. Muchas gracias. Nosotros no nos lavamos las manos, simplemente decimos que ustedes son fascistas. Y esa caracterización se deriva del concepto de libertad individual. Mi libertad termina cuando empieza la libertad ajena. ¿Qué se deduce de este concepto de libertad? Que yo sería más libertad si los mato a todos. Si no queda nadie, soy libre. Esa es la soberanía del individuo. Eso es el fascismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi? Eso es capitalismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi o no? ¿Se hacen cargo del fascismo italiano o no? Eso es capitalismo. Esas sociedades son capitalistas. Miren, Ludwig von Mises dijo que los seguidores de Marx y Engels nunca habían argumentado en contra de sus opositores, que Marx y Engels nunca habían argumentado contra sus opositores, sino que los habían atacado, descalificado e insultado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Una verdadera clase de insultos, descalificaciones sin argumento de parte del primer ponente, por lo menos. Aparte diciendo cosas que no son efectivas, que acá no se han dicho. Pero déjenme decirle una cosa sobre el fascismo. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Es decir, ellos son o él es el fascista, no nosotros. Y otra cosa de Mussolini, que siempre se la pongo a mis trolls en Twitter, que me quieren tanto. Yo les digo, me dicen, tú eres un fascista porque defiendo la libertad del individuo y los derechos humanos. Y yo les digo, ¿por qué? Porque el Estado hay que dejarlo fuera de eso, ¿no? Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa frase? ¿A este lado o a ese lado? Entonces, vamos bien de quiénes son los fascistas. Yo no acepto esa calificación. Creo que es el típico ataque burdo, sin ningún fundamento filosófico. Ni una persona seria que sepa lo que es el fascismo puede acusar a un liberal de fascista. Es una estrategia táctica para poner una etiqueta sin ningún fundamento y que no resiste el menor análisis. Gracias. Fascismo no es un insulto, es una caracterización. Se caracteriza esta ideología como fascista, no estamos insultando a nadie. Primera cuestión. Justamente un insulto. No, se está diciendo que estas ideas son ideas fascistas. Primero. Segundo, decir que yo lo remitiría a Axel, creo, a que lea realmente los escritos de Mussolini explicando justamente su origen, su lectura de Nietzsche y la idea del superhombre y la cuestión del individualismo. Una cuestión elemental, nazismo y fascismo salen a combatir al comunismo. El santo y seña de los fasci son las camisas negras que salen a combatir a los comunistas. La CSA del nazismo, las camisas negras, son grupos de choque contra los comunistas. El primer campo de concentración del nazismo, Dachau, estuvo destinado a los opositores comunistas. Estos son datos duros. Dos, bajo el fascismo, bajo el hitlerismo, existió la propiedad privada y las grandes empresas. Sí, ¿cómo que no? La IBM, la Volkswagen, Mercedes-Benz, todas las compañías que incluso todas las compañías de gas que se hicieron millonarias por la venta de gas a los campos de exterminio. Esto es una cosa elemental que cualquier historiador sabe. Bueno, lea Karl Bragger, que ni siquiera es socialista.